noble y poderosa del imperio persa decide crear grupos para recuperar el poder político, porque ellos pensaban que lo habían perdido en manos de los árabes, en manos de los musulmanes. Entonces van creando grupos para recuperar su poder. Y estos grupos, interesantemente, en un principio no reclaman cosas graves. Ellos solamente dicen, no, fulano, el gobernante es injusto. Su interés es político, no se meten mucho con la teología. Pero con el paso del tiempo, lo que tenemos miedo aquí en Bolivia, con el paso del tiempo nos acostumbramos tanto a pelearnos, ¿sí?, que ya empezamos a buscar motivos. O sea, decimos, tantos años peleando, no creo que haya sido por una burrerita así política, ¿no? Algo más profundo debe haber. Entonces estos grupos políticos empiezan a evolucionar y finalmente acaban convirtiéndose en religiones independientes con el paso del tiempo. Y ese es el caso de los chiitas. Empiezan con una opinión política, un grupo con objetivos políticos, pero pasados 100, 200 años evolucionan y se convierten en una religión aparte, que tiene sus propios pilares, tiene sus propios ritos, tiene sus propias fuentes diferentes de las que nosotros tenemos, y por último tienen su propia iglesia, ¿no? Un grupo donde solo los que pertenecen a ese grupo pueden gobernar. Si ustedes ven a un chiita, le pueden preguntar, ¿quién más manda aparte de los ayatolás? Nadie más. Es como si fuera una élite que dice y ellos tienen que hacer lo demás. El ayatolá Khomeini le daba unas llavecitas a los soldados de Irán, le ponía una llave en el pecho y le decía, usted, esta es la llave del paraíso, pelee para mí y ahí tiene su llave. Llega, después se muere y abre la puerta. Igual como hacía la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pelee por mí y le vamos a dar un lote, ¿no? En la Iglesia Católica era más el loteador, le daba un lote en el paraíso. Bien. El segundo tipo, por su origen, son grupos de tipo religioso desde el principio. Por ejemplo, en el caso de los cristianos. ¿Sí? Los cristianos dicen desde el principio, no, pero es que yo creo que Jesús es Dios, digamos. Esos grupos son más sinceros porque desde el principio ellos dicen, a mí lo que me separa de usted es un tema profundo, ¿no?, de teología, un tema de principio. No se van por lo político. Tenemos el ejemplo de los álabes que llaman. ¿Sí? Rápidamente se convierte en una religión porque un señor dice que Él es Dios. Y hay gente que cree que Él es Dios y se convierte en una religión aparte. Entonces, desde el principio, su diferencia con los demás, su motivo de separación es religioso. Los musulmanes dicen que Dios es Allah, que está por encima de la materia. Esta otra religión dice que su Dios se llama Al-Hakem y viven allá en Egipto. O como ¿cómo se llaman? Los ismaelitas, ¿sí? Nosotros creemos en el profeta Muhammad, los ismaelitas creen en el Aga Khan, un señor que vive en Egipto, riquísimo. Entonces son problemas religiosos, ¿no? No hay que confundirse, ¿sí? Los grupos que empiezan por problemas políticos no salen de la religión desde el principio, ¿me entienden? Empiezan como dentro de la misma religión y después se van haciendo más radicales y se salen. Bien, por la naturaleza de los grupos, aquí es más fácil, ya lo podemos ir clasificando. Existen personas que se pelean con los demás porque ellos lo entienden todo literal. ¿Sí? O sea, así como está escrito, ellos lo quieren hacer y no reconocen que hay un antecedente, por ejemplo, que hay un contexto que se debe aplicar, ¿no es cierto?, que hay un análisis que se debe hacer al texto. Esas personas que tienen ese carácter así literalista siempre se están peleando con los demás
y van a formar grupos. Pues cuando uno se pelea, después viene el orgullo, ¿no es cierto? Mira, me dijo así, yo no voy a ir más a la mezquita con él, porque me insultó. Y por una cuestión de interpretación literal se hace un problema y se separan dos grupos. Entonces los literalistas en el Islam surgen desde el principio. ¿Por qué? Porque la gente, por su naturaleza, unos son que les gusta aplicar la letra muerta. Extremista. El extremista no es como el literal. El literalista le gusta leer y practicar tal como está escrito. El extremista no lo hace así, el extremista le aumenta las cosas. Aunque no esté escrito, él lo aumenta. Vimos, por ejemplo, el caso de los que se les dice, no, usted tiene que tirar 7 piedritas ahí en el obelisco durante el peregrinaje. Entonces, si una persona en su carácter es extremista, ¿qué va a hacer? No, yo me voy a comprar ladrillo yo, ¿no es cierto? O por ahí en la apretadera se me cayó una piedrita y con la chinela le voy a tirar. O me voy a subir yo y le voy a pegar al obelisco. El literalista en ese caso, ¿qué va a hacer? El literalista dice, aquí dice 7 piedritas, ya, entonces se consigue las 7 piedritas y hace. ¿No es? El extremista no, él lo tiene que exagerar. El extremista es el exagerado. ¿Ya? Entonces, la misma naturaleza de la gente provoca que aparezcan grupos así. Después tenemos los liberales. Los liberales son así medio degenerados, no son los que dicen, si yo bebo no hay problema. Si yo dejo de rezar no hay problema. Si yo soy libre. Ya, yo puedo ser musulmán y no practicar. ¿De dónde sale esta palabra liberal? Sale del Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, porque algunos hermanos nos tienen envidia en nuestra libertad en el Señor y nos quieren esclavizar con la ley, porque la ley esclaviza, dice Pablo. Ustedes saben, la ley de los judíos, que practicaban los primeros cristianos, es una ley difícil. ¿Sí? Hay hartas cosas duras que había que practicar. Entonces Pablo, como a él no le interesaba eso, él dice, toda la ley no sirve, ¿no? La ley está obsoleta. La ley esclaviza al hombre. En cambio Jesús decía, el Jesús que yo conozco, que no es el mismo de los demás, Jesús nos libera. Jesús es libertad. Liberar. O sea, liberarse dejando de practicar lo que se debe practicar. Y entre los musulmanes también hay gente así, ¿no? La mayoría de los políticos, ustedes algún día van a conocer a algún diplomático, tal vez de un país que es de musulmanes, y lo van a ver que toma así. La mayoría de los políticos son liberales. ¿Por qué? Porque dicen, ahora yo soy político, tengo una buena pega, entonces quiero disfrutar de la vida. ¿Sí? Y en el Islam, lo que no se hace, no se hace. Entonces surgen grupos así liberales porque empiezan a practicar cosas que no se deben, y cuando la gente le dice, ¿por qué usted hace eso? Se tienen que inventar, ¿no ve algo? ¿Y cuál es el invento que hacen? No, si, no es problema, una copita no es problema, si Dios no se enoja, ya se inventaron. Pues Dios claramente dice, no, tomar poquito es igual que tomar mucho. Pecó, pecó. No, ellos se inventan para excusar ya su deseo de tomar, se inventan, ¿no? No, Dios dice que una copita no está mal. Se inventan. Y empiezan a separarse de la gente también. ¿Por qué? Porque ellos quieren liberarse de las obligaciones que tienen los demás. Hoy en día en árabe los llaman los almani. ¿Sí? Son personas que dicen, yo soy musulmán, creo en Dios, pero no practico nada. Se tiene un Corán ahí colgado en la pared de su casa, pero ni lo abren. Quieren liberarse de las obligaciones, viven para disfrutar. Después tenemos los clericales. Estos clericales vienen de la palabra clero, ¿no? Que es la iglesia. Son musulmanes que